El día que desperté y vi quién era realmente el hombre que amaba, soy Elena. Y lo que te voy a contar hoy, cambió mi vida para siempre. Era el 12 de marzo cuando finalmente entendí quién era realmente el hombre con quien había vivido durante años. Esa mañana, desperté siendo una mujer, y esa noche me dormí siendo otra completamente diferente. Nunca pensé que tendría el valor de hablar de esto, pero si mi historia puede ayudar a una sola mujer a abrir los ojos, entonces vale la pena contarla, sin filtros, sin maquillaje, tal como fue, porque durante mucho tiempo creí que era yo la que estaba loca. Cuando conocí a Sebastián, pensé que había encontrado al hombre de mi vida. Era encantador, inteligente, exitoso, me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, me decía mientras acariciaba mi rostro con una ternura que me derretía. Eres perfecta para mí. Sus ojos azules me miraban con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Al principio, esas palabras me llenaban de una felicidad que nunca antes había experimentado. Me sentía elegida, especial, como si hubiera ganado la lotería del amor. Él llegaba a mi apartamento con flores frescas, y me llevaba a restaurantes donde me presentaba como la mujer de mi vida, delante de extraños. Me compraba regalos sin ocasión especial, y me escribía mensajes todos los días diciéndome lo increíble que era. Nos mudamos juntos a un país europeo por su trabajo. Era una oportunidad, me dijo, para comenzar nuestra vida juntos en un lugar nuevo. Yo dejé todo, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi vida entera. Por amor pensé, por nuestro futuro juntos. Recuerdo el día que cerré la puerta de mi apartamento por última vez, con las maletas en la mano y el corazón lleno de esperanza. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Vivíamos en una casa hermosa con un jardín donde él me preparaba cenas bajo las estrellas. Me enseñaba palabras en su idioma y yo me reía cuando las pronunciaba mal. Parecía deleitarse con mi acento, con mi forma de ver el mundo, con todo lo que yo era. Pero ya desde el primer día, hubo señales que yo ignoré por completo. Su madre me recibió en el aeropuerto con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era una mujer elegante, bien vestida, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda. Te voy a enseñar todas las palabras fuertes de nuestro idioma, me dijo mientras caminábamos hacia el auto, porque si alguien te ataca, ya sabes cómo defenderte. Recuerdo haber pensado, qué raro, acabas de llegar a un lugar y ya te están preparando para la guerra. Pero estaba tan enamorada, tan embriagada por la novedad de todo, que interpreté esa extraña bienvenida como cuidado, como protección. Era mi primera bandera roja, pero mis ojos estaban cegados por la ilusión del amor perfecto. En esa primera cena familiar, observé algo que me perturbó profundamente. Su cuñado era el blanco de burlas constantes. Todo el mundo se reía de él, lo trataban como si fuera tonto, como si no tuviera opiniones válidas. Él aguantaba todo con una sonrisa forzada que me rompía el corazón. Pero cuando alguien intentó hacer lo mismo conmigo, cuando una prima hizo un comentario sarcástico sobre mi acento, Sebastián saltó como una fiera. Su reacción fue tan desproporcionada, tan violenta, que toda la mesa se quedó en silencio. No entendí entonces por qué defendía mi honor con tanta agresividad, cuando permitía que humillaran a su propio cuñado. Ahora sé que yo era su territorio, su posesión, y nadie podía tocar lo que le pertenecía. Si historias como esta te conmueven, suscríbete a Fábrica de Mundos, porque lo que viene es solo el comienzo de una verdad que jamás imaginé vivir. Los meses siguientes fueron una mezcla confusa de momentos mágicos y situaciones que me dejaban un sabor amargo en la boca. Sebastián tenía dos personalidades completamente diferentes. Estaba el hombre encantador que me había enamorado, y estaba el otro, el que aparecía cuando las cosas no salían como él quería. La primera vez que vi esa segunda personalidad fue cuando llegué tarde a una cita. Había tenido problemas con el transporte público, y llegué 20 minutos tarde al restaurante donde habíamos quedado. Lo encontré esperándome con una sonrisa tensa, pero sus ojos eran de hielo. ¿Dónde estabas?, me preguntó con una voz tan fría que me hizo temblar. Le expliqué lo del transporte, pero él no me creyó. No me hagas quedar como un idiota esperándote, me dijo entre dientes mientras el mesero nos llevaba a la mesa. Esa noche, en la cama, me dio la espalda sin decir una palabra. Yo me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal.
Era la primera vez que experimentaba el silencio punitivo, una de sus armas favoritas. Al día siguiente me bombardeó con mensajes cariñosos y flores en la oficina, como si nada hubiera pasado. Perdóname, amor, es que te amo tanto que me vuelvo loco cuando no estás, me escribió. Y yo le creí, porque eso es lo que hace el amor, ¿no? Te vuelve un poco loco. Eso pensaba entonces. Los episodios de su otra personalidad se volvieron más frecuentes pero también más sutiles. Empezó a hacer comentarios sobre mi forma de vestir. Ese vestido te queda demasiado ajustado, me decía con una sonrisa. No me gusta que otros hombres te miren así. Al principio lo interpretaba como celos románticos, como una muestra de cuánto me amaba. Después vinieron los comentarios sobre mis amigos. Tu amiga María es muy superficial, me decía después de una llamada telefónica. ¿No crees que podrías encontrar amigas más interesantes aquí? Cada conversación con mi familia se convertía en un interrogatorio sutil después. ¿De qué hablaron? ¿Te dijeron algo sobre mí? ¿Siguen pensando que te trajiste muy lejos? Sin darme cuenta, empecé a filtrar mis conversaciones, a no contarles ciertas cosas para evitar sus preguntas, a mentir por omisión para mantener la paz. Era más fácil no mencionar que mi hermana había preguntado cuándo volveríamos de visita, o que mi mejor amigo había insistido en que se preocupaba por mí. El control del dinero comenzó de manera aparentemente inocente. Déjame manejar las finanzas, me dijo un día. Yo conozco mejor cómo funcionan las cosas aquí. Tú puedes concentrarte en encontrar trabajo. Sonaba lógico, sonaba como cuidado. Le di acceso a mi cuenta bancaria pensando que estaba siendo práctica, pero pronto cada gasto tenía que ser justificado. Si compraba un café en la calle, él revisaba el estado de cuenta y me preguntaba por qué no había tomado café en casa. Si me compraba una blusa, tenía que explicar por qué la necesitaba. No es que no puedas gastarlo, me decía con esa sonrisa, que ya empezaba a generarme ansiedad. Es que quiero asegurarme de que estamos ahorrando para nuestro futuro. Nuestro futuro se convirtió en su arma favorita. Todo lo que yo quería hacer en el presente tenía que ser sacrificado por ese futuro hipotético que él controlaba completamente. Quería tomar clases de idioma, pero era muy caro para nuestro futuro. Quería visitar a mi familia, pero teníamos que ahorrar para nuestro futuro. Quería salir con las pocas amigas que había hecho, pero era mejor que nos quedáramos en casa planificando nuestro futuro. Fue en la cocina de nuestra casa cuando todo cambió, un martes por la mañana como cualquier otro. Yo estaba preparando el desayuno, tarareando una canción que había escuchado en la radio, cuando él entró como un huracán. ¿Dónde están mis malditas llaves?, gritó, tirando cosas al suelo. Su cara se transformó en algo que nunca había visto antes. O tal vez sí la había visto, pero mi mente se había negado a procesarla. Sus ojos se volvieron negros, completamente negros. Su mandíbula se tensó de una manera que lo hacía parecer un animal rabioso. Empezó a abrir cajones con una violencia que me hizo retroceder hasta la pared. Todo en esta casa está en el lugar equivocado, gritaba mientras tiraba cubiertos al suelo. El ruido del metal contra las baldosas me taladró los oídos. Tomó un cuchillo de la cocina, un cuchillo grande que usábamos para cortar carne. No me amenazó directamente, pero la forma en que lo sostenía, la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al apretarlo, la mirada en sus ojos, fue como si una venda cayera de mis ojos y por primera vez viera la realidad sin filtros. En ese momento entendí que el hombre que yo creía amar no existía. Nunca había existido. Era una actuación tan perfecta que hasta él mismo se la había creído a veces. Pero en ese momento, con el cuchillo en la mano y la rabia distorsionando sus facciones, vi quién era realmente. Todo lo que había interpretado como amor era control. Todo lo que había visto como cuidado era manipulación. Todo lo que había justificado como es que está estresado por el trabajo, era abuso psicológico puro y duro. Ese día desperté de un sueño que duró años y me encontré viviendo en una pesadilla. Lo que no sabía entonces es que Sebastián era un experto en manipulación psicológica. Durante años, me había estado programando mentalmente, sin que yo me diera cuenta. Era como estar en una obra de teatro, donde yo no sabía que estaba actuando, donde él había escrito el guión, y yo solo repetía las líneas que él esperaba escuchar. Tú eres la mujer más espectacular de la vida,
me decía todas las mañanas mientras me abrazaba por detrás en el baño. Ahora entiendo que esa frase era un mensaje envenenado. Me estaba condicionando para comportarme como la mujer perfecta que él quería. No podía fallar, no podía decepcionar, no podía tener un mal día. Tenía que mantener esa imagen imposible que él había creado de mí. Era una trampa perfecta, porque si yo no cumplía con esa perfección, él se sentía traicionado. ¿Dónde está la mujer extraordinaria de la que me enamoré? Me preguntaba cuando yo estaba triste o cansada, como si mis emociones humanas fueran una falta de respeto hacia él. Me aisló de mi familia y amigos de forma tan sutil, que yo pensé que había sido mi decisión. Tu familia no te entiende como yo, me decía mientras acariciaba mi cabello. Son de otra generación, amor, no entienden lo que es amar de verdad. Y cuando yo defendía a mi familia, él ponía cara de dolor. Pensé que yo era tu familia ahora, me decía con voz quebrada. Pensé que esto era nuestro nuevo comienzo. Sus argumentos siempre sonaban tan lógicos, tan amorosos, que yo terminaba sintiéndome culpable por dudar. Tus amigos están celosos de lo que tenemos, me repetía después de cada llamada telefónica. ¿No te has dado cuenta de cómo cambian el tema cuando les cuentas lo feliz que eres? Es porque no tienen lo que nosotros tenemos. Y yo le creí, porque cuando alguien te dice algo todos los días, cuando lo dice con amor y convicción, cuando te aísla de toda perspectiva externa, empiezas a vivir en su realidad. Su verdad se convierte en la única verdad que conoces. Desarrolló una paranoia que se volvió contagiosa como un virus. Todo el mundo quiere separarnos, me repetía constantemente. Tu hermana siempre pregunta cuándo vas a volver. Tu madre nunca me pregunta cómo estoy yo. Tus amigos nunca me incluyen en sus conversaciones. ¿No ves el patrón? Al principio yo defendía a mi gente, pero él tenía una habilidad diabólica para encontrar evidencia en cualquier conversación inocente. Si mi hermana preguntaba por mi trabajo, era porque dudaba de mi capacidad para tomar decisiones. Si mi madre no preguntaba por él en una llamada, era porque estaba planeando algo en mi contra. Si mis amigos organizaban una reunión sin avisarle, era porque obviamente estaban conspirando. Llegó un punto en que yo también empecé a dudar de todo el mundo. Ya no sabía quién era mi amigo y quién era mi enemigo. Cada conversación la analizaba buscando señales de traición. Cada silencio lo interpretaba como conspiración. La paranoia de Sebastián se había metido en mi cabeza como un parásito, y estaba devorando mi capacidad de confiar en las personas que me amaban. Muy pocas personas tenían acceso a mí al final. Había perdido amistades que duraron décadas. Mi mejor amigo Carlos me había dicho una vez: Elena, ese hombre no te conviene, te está cambiando y no para bien. Pero yo lo defendí con una ferocidad que ahora me avergüenza. Es que no lo conoces como yo, le grité por teléfono. Es que no entiendes lo que es amar de verdad a alguien. Carlos se alejó después de esa conversación, no porque me odiara, sino porque ya no sabía cómo llegar a mí. Años después me escribió un mensaje que me hizo llorar durante horas. Nunca dejé de quererte, Elena. Solo estaba esperando a que regresaras a ser tú. Lo más terrible es que llegué a dudar hasta de mi propia familia. Cuando me llamaban preocupados, yo pensaba: tal vez Sebastián tiene razón, tal vez no entienden lo que significa amar así, tal vez están celosos de lo que tenemos. Mi propia madre, que me había dado la vida, se había convertido en una sospechosa en mi mente. Sebastián había logrado algo que solo los manipuladores más sofisticados pueden lograr: hacer que dudara de mi propia realidad. Era como vivir en una casa de espejos, donde no sabía qué imagen era real y cuál era una distorsión. El control financiero se volvió cada vez más sutil y asfixiante. Él manejaba nuestras cuentas para proteger nuestro futuro, pero cada decisión tenía que pasar por él. Si quería comprarme un libro, tenía que explicar por qué no podía pedirlo prestado en la biblioteca. Si quería invitar a almorzar a una amiga, tenía que justificar por qué no podíamos cocinar en casa. No es que no confíe en ti, me decía cuando yo protestaba. Es que juntos somos más fuertes tomando decisiones. Es que quiero que construyamos esto juntos. Siempre tenía una respuesta que sonaba amorosa, que sonaba como trabajo en equipo, pero que en realidad era control absoluto. Mi cuerpo empezó a cobrarme la factura del abuso psicológico, mucho antes de que mi mente entendiera lo que estaba pasando. Desarrollé ataques de pánico que llegaban sin avisar,
y me dejaban sin respiración, temblando, sintiéndome como si me fuera a morir. Podía estar en el supermercado, comprando verduras y de repente sentir que no podía respirar, que las paredes se me venían encima, que mi corazón se iba a salir del pecho. Las luces fluorescentes se volvían demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes, todo se distorsionaba como en una pesadilla. Los médicos me hacían exámenes de sangre, electrocardiogramas, tomografías, no encontraban nada físico. Es estrés, me decían, necesita relajarse más, pero yo sabía que era más que eso, era terror, terror visceral, que mi cuerpo había empezado a experimentar antes de que mi mente consciente entendiera el peligro, terror a sus reacciones cuando llegara a casa, terror a decir algo incorrecto durante la cena, terror a que revisara mi teléfono y encontrara algún mensaje que pudiera malinterpretar, terror a que explotara por cualquier cosa, porque la comida estaba muy salada, porque había movido sus cosas de lugar, porque había tardado demasiado en responder un mensaje. Vivía en estado de alerta constante, como un animal en la naturaleza que sabe que hay un depredador cerca, pero no puede verlo. Mi sistema nervioso estaba permanentemente activado, esperando el próximo ataque, la próxima explosión, la próxima crisis. Lo llamaba todos los días a la misma hora para que no me llamara él de sorpresa, porque sus llamadas inesperadas me descontrolaban completamente. Si estaba almorzando con una amiga y él me llamaba, tenía que salir del restaurante para hablar con él. Su voz se había convertido en un detonante de ansiedad que podía arruinar cualquier momento de paz que intentara tener. Estas historias de transformación las encuentras aquí, en Fábrica de Mundos, porque lo que vivía no era amor. Era una prisión con barrotes invisibles donde yo era tanto la prisionera como la guardiana de mi propia celda. Cuando estaba en los lugares más hermosos del mundo, en restaurantes elegantes en las costas italianas, en hoteles de lujo en París, por dentro me estaba muriendo. Podías estar físicamente en el paraíso, pero si no tienes paz mental, si vives con miedo constante, ni siquiera puedes ver la belleza que te rodea. Recuerdo una noche en Capri, en un restaurante con vista al mar que debería haber sido el momento más romántico de mi vida. Él había pedido la mesa junto a la ventana, había ordenado champán, había tomado mi mano sobre la mesa mientras me decía lo mucho que me amaba, pero yo tenía un nudo en el estómago porque sabía que algo no estaba bien. Había algo en sus ojos, en la forma en que apretaba mi mano, que me decía que la tormenta estaba por llegar. Efectivamente, antes de que llegara el postre, ya me estaba reclamando porque había coqueteado con el mesero al agradecerle en italiano. ¿Viste cómo te miró?, me preguntó con esa sonrisa peligrosa que ya había aprendido a temer. ¿Viste cómo se rió cuando pronunciaste mal la palabra? Te está faltando el respeto y a mí también. Esa noche tomé media botella de vino para hacer digerible el resto de la cena. El alcohol se había convertido en mi anestesia, en la única manera de sobrevivir a los momentos que deberían haber sido hermosos pero se convertían en campos de batalla emocionales. Lo más difícil de explicar es por qué no me iba. ¿Por qué una mujer inteligente, educada, con familia que la amaba, se queda en una relación que la está destruyendo? Es porque se genera algo que se llama trauma bonding, una adicción al ciclo de dolor y alivio que es más poderosa que cualquier droga. Era puro sufrimiento durante días, tensión, peleas, silencio punitivo, miradas de desprecio, y de repente, él aparecía con flores, y me trataba como a una reina por unas horas. Perdóname, amor, me decía mientras me besaba las lágrimas. Es que te amo tanto que me vuelvo loco. Es que no puedo soportar la idea de perderte. Y en esos momentos de alivio, cuando él era el hombre encantador del que me había enamorado, yo sentía que había recuperado mi droga. Era una subida de adrenalina y oxitocina tan intensa que borraba completamente el dolor de los días anteriores. Esto es amor verdadero, me decía a mí misma. Esto es pasión real. Las relaciones tranquilas son aburridas. Es que cuando está bien, es maravilloso, les decía a las pocas amigas que aún se atrevían a preguntar por mi relación. Es que está pasando por un momento difícil con el trabajo. Es que si yo fuera mejor novia, más comprensiva, él no se pondría así. Sebastián tenía un don para hacerme sentir culpable de todo. Si él estaba de mal humor, era porque yo había hecho algo para alterarlo. Si él explotaba, era porque yo lo había provocado sin darme cuenta. Si él me lastimaba, era porque yo no lo estaba amando lo suficiente.
lo suficientemente bien. Me hizo sentir adicta a él de una manera que no tiene nada que ver con amor. No hablo de amor, hablo de dependencia química, de necesidad enfermiza, como una droga que te está matando lentamente pero que no puedes dejar, porque la abstinencia duele más que la intoxicación. Mi cuerpo había empezado a necesitar la adrenalina del drama constante. Los días tranquilos me ponían nerviosa porque sabía que la calma era solo el preludio de la próxima tormenta. Había perdido la capacidad de disfrutar la paz, porque mi sistema nervioso se había acostumbrado a vivir en estado de crisis permanente. En terapia entendí algo devastador. Yo había repetido exactamente el patrón de mi madre. Era como si estuviera viendo una película de mi infancia, pero desde la perspectiva de adulta. Mi mamá había vivido con un hombre emocionalmente ausente, que nunca la protegía de las críticas de su familia, que nunca ponía límites cuando otros la lastimaban. Mi papá era amoroso, sí, pero era de esos hombres que evitan el conflicto a toda costa. Cuando mi madre explotaba contra nosotros, él se iba a su taller y la dejaba desahogarse sola. Crecí pensando que amar significaba sufrir en silencio, que las relaciones eran campos de batalla donde siempre tenías que demostrar que merecías ser amada, que dar todo de ti y no recibir nada a cambio era noble, sacrificado, lo que hacían las mujeres buenas. Terminé casándome con alguien que tenía las características controladoras y explosivas de mi madre, pero repitiendo el patrón de mi padre de no establecer límites, de evitar el conflicto, de esperar que las cosas se calmaran solas. Me convertí en la persona que no se defiende, y él se convirtió en la persona que abusa de esa bondad. Era un patrón generacional perfecto. Mi abuela probablemente también había vivido así, y mi bisabuela. Una cadena de mujeres que se anulaban a sí mismas por mantener relaciones disfuncionales, porque eso era lo que les habían enseñado que significaba amar. Fueron necesarios años para entender la magnitud de lo que había vivido. Era como armar un rompecabezas de 1000 piezas donde cada sesión de terapia me daba una pieza más. Al principio las piezas no tenían sentido, pero poco a poco empezaron a formar una imagen que me aterrorizó. Cuando armé la última pieza, cuando vi la imagen completa, no podía creer lo que había tolerado durante tanto tiempo. No podía creer cómo había justificado lo injustificable, cómo había normalizado lo anormal, cómo había encontrado amor en lo que era puro maltrato psicológico. Sebastián no era solo un hombre difícil o complicado, no era solo alguien con mal carácter o problemas de anger management. Era un narcisista con rasgos psicopáticos que había perfeccionado el arte de la manipulación emocional durante años, probablemente con otras mujeres antes que yo. Todo lo que yo había interpretado como amor era en realidad una técnica de manipulación que él había estudiado y perfeccionado. El bombardeo de amor del principio, hacer que me sintiera la mujer más especial del mundo para engancharme emocionalmente. La devaluación gradual, ir minando mi autoestima poco a poco para que dependiera de su aprobación. El control financiero, mantenerme en una posición de dependencia total. El aislamiento social, cortarme de todo sistema de apoyo para que él fuera mi única realidad. Era un manual de manipulación aplicado a la perfección, y yo había sido la víctima perfecta, una mujer con baja autoestima heredada de una familia disfuncional, patrones generacionales de autosacrificio, y una necesidad profunda de ser amada que me hacía vulnerable a sus técnicas. Pero la revelación más dolorosa, la que me destrozó durante meses, fue entender que nunca me había amado, ni un solo día de toda nuestra relación, ni en los momentos más tiernos, ni en las noches de pasión, ni cuando me decía que era el amor de su vida. Yo había sido un objeto para él, una extensión de su ego, una manera de sentirse poderoso y especial, una fuente de suministro narcisista, que le daba la validación que necesitaba para funcionar. Pero amor, amor real, genuino, nunca hubo. El hombre del que yo me había enamorado, el que me escribía poemas y me llevaba flores, el que me decía que era su alma gemela, nunca existió. Era una máscara que él había creado para atraparme, un personaje que había interpretado durante el tiempo necesario para engancharme emocionalmente. Si quieres más relatos que cambian vidas, suscríbete a Fábrica de Mundos, porque lo que viene es el momento en que todo, absolutamente todo, hizo sentido y encontré el valor para hacer lo más difícil de mi vida. Entender la verdad fue devastador, pero también liberador. Por primera vez en años, todo tenía sentido. No estaba loca, no era yo la del problema,
No era demasiado sensible o demasiado exigente. Había sido víctima de un abuso psicológico sofisticado diseñado para confundirme y controlarme, pero entender no fue suficiente. Mi terapeuta me lo explicó de una manera que nunca olvidaré. Elena, ahora tienes el diagnóstico, sabes qué te pasó y por qué, pero el conocimiento sin acción es solo más sufrimiento. Tienes que decidir qué vas a hacer con esta información. Implementé lo que se llama contacto cero. Bloqueé todos sus números de teléfono, todas sus redes sociales, todos los canales de comunicación que teníamos. Delegué cualquier responsabilidad administrativa que tuviéramos juntos a mi hermana y a un abogado. Le dije a mis amigos que no quería saber nada de él, que no me contaran si preguntaba por mí, que no fueran intermediarios de ningún mensaje. Fue la decisión más difícil de mi vida porque mi cerebro, condicionado durante años, interpretaba esa separación como algo malo, como un fracaso, como una traición al amor que habíamos compartido. Mi cuerpo físicamente extrañaba la adrenalina del drama constante, la intensidad emocional a la que se había acostumbrado. Los primeros días fueron los peores. Me levantaba con ataques de pánico porque sabía que él iba a intentar contactarme, y yo no iba a responder. Mi teléfono sonaba y mi corazón se aceleraba pensando que podía ser él desde un número desconocido. Revisar mi correo electrónico se había convertido en una tortura porque tenía miedo de encontrar mensajes desesperados o amenazas. Pero por primera vez en años, elegí mi paz mental por encima de todo lo demás. Le dije a mi terapeuta, no quiero que me llame, no quiero saber nada de él, no quiero que exista en mi mundo. Y aunque me dolía como si me arrancaran un pedazo del alma, sabía que era la única manera de sanar. Los primeros meses fueron terribles. Tenía síndrome de abstinencia emocional. Mi cuerpo extrañaba el ciclo de tensión y alivio al que se había acostumbrado. Había días en que la tentación de llamarlo era tan fuerte que tenía que salir de mi casa y caminar durante horas para no hacerlo. Pero cada día sin él era un día que recuperaba un pedacito de mí misma. Era como ir saliendo lentamente de una niebla espesa y empezar a ver el mundo con claridad otra vez. Colores que no había notado en años, sonidos que había dejado de escuchar, sensaciones que había olvidado que existían. Una de las revelaciones más poderosas fue entender que tenía la oportunidad histórica de romper un patrón generacional de autosacrificio que venía arrastrándose en mi familia desde generaciones. ¿Quién va a romper el ciclo?, me preguntó mi terapeuta durante una sesión particularmente intensa. Tu madre dio y dio sin recibir nada a cambio. Tu abuela, probablemente también. Es un patrón de mujeres que se anulan a sí mismas por mantener relaciones disfuncionales. ¿Quién va a ser la primera en decir, hasta aquí? Bueno, tengo que hacerlo yo, le respondí. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza creciendo en mi pecho. Aprender a decir no sin sentir culpa fue como aprender a caminar de nuevo. Durante años había dicho que sí a todo para evitar conflictos, para mantener la paz, para no decepcionar. Pero ahora entendía que mi sí no tenía valor si no podía decir no, cuando algo no me servía. Aprendí a poner límites sin dar explicaciones exhaustivas. Antes, cuando alguien me pedía algo que no quería hacer, me sentía obligada a dar razones, justificaciones, excusas. Ahora simplemente decía, no puedo o no me conviene, y punto. No era cruel, pero tampoco era excesivamente complaciente. Aprendí que no tengo que ganarme el amor siendo perfecta. Durante años había creído que tenía que ser la mejor novia, la mejor amiga, la mejor hija, la mejor en todo para merecer ser amada. Ahora entendía que soy amada por quien soy, no por lo que hago, que mi valor como persona no depende de mi rendimiento o mi capacidad de hacer felices a otros. Corté relaciones tóxicas que había mantenido por años por miedo a estar sola, incluso con amigos que intentaban manipularme emocionalmente o hacerme sentir culpable por mis decisiones. Mi paz mental no tenía precio, y no estaba dispuesta a negociarla nunca más. Una amiga de la infancia me llamó un día llorando porque su novio la había dejado. Era la tercera vez en 6 meses que me llamaba con el mismo drama. Esta vez, en lugar de pasar horas consolándola y dándole consejos que nunca seguía, le dije, Lucía, entiendo que estés sufriendo, pero siento que tenemos esta misma conversación cada pocas semanas. Creo que necesitas ayuda profesional para romper este patrón. Yo no puedo ser tu única fuente de apoyo emocional. Se enojó conmigo. Me dijo que era una mala amiga,
que le estaba dando la espalda en su momento más difícil. Antes, esas palabras me habrían destruido y habría corrido a disculparme. Esta vez simplemente le dije, espero que encuentres la ayuda que necesitas. Y colgué. Aprendí que no todo el mundo tiene que quererme. Y está bien, que no tengo por qué cargar basureros emocionales ajenos, que cada persona debe hacerse responsable de sus propios problemas y de su propia felicidad. Retomé actividades que me daban paz y que había abandonado durante la relación. Empecé a hacer senderismo los fines de semana, algo que me conectaba con la naturaleza, y me recordaba a mi padre, que siempre quiso volar y me enseñó a amar las montañas. En esos momentos de silencio, caminando entre árboles, sentía que él estaba conmigo aprobando mi decisión de ser libre. Me daba regalos todos los días, no materiales, sino espirituales, tiempo para leer un libro sin interrupciones, una conversación larga con mi hermana, sin tener que cortarla porque él llegaba a casa, una noche de películas sola sin tener que justificar mi elección de entretenimiento. Historias como esta, que inspiran y sanan, las creamos en Fábrica de Mundos, porque cada mujer que escuche esto necesita saber que salir es posible, que sanarse es posible, que volver a ser quien realmente eres es posible. Hoy soy una mujer completamente diferente, no perfecta, pero auténtica, no sin heridas, pero sanando conscientemente, no sin miedos, pero libre para enfrentarlos desde mi propia fuerza. Ahora miro el mundo como una caja de chocolates infinita, donde puedo elegir qué probar y qué dejar. Puedo ver todas las cartas sobre la mesa, y todos los juegos que se pueden jugar con ellas. Ya no soy una víctima de las circunstancias, soy la protagonista de mi propia vida, la directora de mi propia película, la autora de mi propia historia. Bastante en paz estoy ahora, no tengo rabia hacia Sebastián, ni siquiera enojo, ya acepté muchas cosas. Ya entendí muchas cosas, es como si hubiera sido una etapa que viví, que me enseñó, que me fortaleció, y que ya pasó. No la borraría de mi historia, porque me hizo la mujer que soy hoy. Para todo lo que me pasó, estoy bastante cuerda, me siento más liberada, como confirmando que todo lo que yo pensaba era cierto, pero que no podía probarlo. Ahora tengo las pruebas, tengo la claridad, tengo la perspectiva que solo da la distancia y el trabajo interno. Si estás escuchando esto y algo resuena en tu interior, si reconoces patrones en tu propia vida que te están haciendo daño, quiero que sepas algo fundamental. No estás loca. Si tu pareja te hace sentir que todo es siempre tu culpa, si caminas en puntitas para no molestarlo, si has perdido contacto con tus amigos y familia, si vives en estado de alerta constante esperando la próxima explosión, si tu autoestima depende completamente de su aprobación, si sientes que estás perdiendo tu identidad, no es amor, es control, es manipulación, es abuso psicológico. El amor real no duele constantemente. El amor real no te aísla de las personas que te quieren. El amor real no te hace sentir que tienes que ser perfecta para merecer cariño. El amor real te da paz, no ansiedad, te da seguridad, no miedo, te hace florecer, no marchitarte. Soy la mujer que sobrevivió al infierno emocional y eligió no quedarse a vivir allí. Mi pasado me enseñó lecciones dolorosas pero necesarias. Mi presente me nutre con relaciones auténticas y amor propio. Mi futuro me llama hacia la luz, hacia la paz, hacia la versión más plena de quien realmente soy. Cada día elijo ser libre. Cada día elijo ser auténtica. Cada día elijo ser yo, sin máscaras, sin disculpas, sin la necesidad de ganarme un lugar en este mundo. Mi lugar ya está asegurado por el simple hecho de existir. Y si yo pude salir de esa prisión emocional, si yo pude reconstruirme desde las cenizas, si yo pude encontrar mi propia voz después de años de silencio, tú también puedes. El día que desperté y vi quién era realmente el hombre que amaba, fue el día que comencé a amar verdaderamente a la mujer que soy. Y esa mujer vale todo, siempre valió todo, solo tenía que recordarlo.